Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancando esta edición de Nuestros Temas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Susana, ¿cómo estás? Lunes 5 de septiembre, un día caluroso. Sí, diríamos, se puso caluroso de pronto. Se puso caluroso, sí, lindo, sí. pero bueno, agradable. Sí, igual hay que salir a caminar, hay que hacer la actividad que uno tiene que hacer. Usted dice nada de guardarse, hay que seguir saliendo. No, hay que seguir saliendo, seguro. Hay gente que le gusta más el viento sonda, le digo. Sí, mire, hay un conductor de un noticiero al mediodía que con el viento sonda es cuando mejor trabaja. Una cosa de loco. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos ha tenido como movilizados en estas semanas atrás, porque hemos estado viendo cómo las personas afectadas salían a la calle, ¿no? A hacer conocer para que se hagan valer sus derechos. Estamos hablando de discapacidad y de los ajustes o recortes en discapacidad, y hay todo un dilema ahí de si hay recortes, no hay recorte, pero bueno, tenemos 3 invitados para hablar del tema de la situación de la discapacidad en San Juan. Claro. Y bueno, ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad no puede acceder a las terapias que tiene indicadas? Justamente porque su terapeuta está pasando por esta situación. Estamos en un marco, digo, de medidas nacionales, que cambió, digo, un ministro que hizo una serie de anuncios, y entre esos anuncios se hablaba quizás de un recorte justamente de presupuestario en discapacidad. Entonces, bueno, eso encendió la alarma. Han habido marchas, como vos decías, carpa, varias marchas han habido no solo en el país, sino también en San Juan. Vamos a presentar una pequeña plaquita antes de presentar a los invitados, si te parece, Susana. A ver. Que, digamos, daba cuenta de este colectivo de discapacidad que estuvo convocando a una movilización y carpa blanca el 29, el 30, el 31 de agosto, hasta el 5 de septiembre, ¿no? En la Plaza 25, en fin. Esto se ha ido replicando en las distintas provincias. ¿Por qué? Porque la consigna es que nuestro país está adherido a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 26.378, que tiene jerarquía constitucional. Entonces, bueno, hablar de un recorte en esta área enciende las alarmas. Seguro, seguro. Y por más que ahora desde el Estado haya habido negativas, o sea, no hay recorte. Así es, ha sido desmentido esto, digamos. Sí. También tenemos una plaquita antes de ir con nuestros invitados. Telan, la agencia de noticias oficial, que no es esta, donde dice no hay ningún recorte, está desmentido, supuestamente es problemas administrativos en los pagos entre las obras sociales, los prestadores. Así que bueno, un poco la idea era hablar con prestadores de salud, con personas que tienen discapacidad y pueden estar sufriendo algún tipo de situación, porque bueno, por algo se han producido las marchas y por porque algo... Hay un dato objetivo que es que no están cobrando en tiempo y forma. Ese es otro dato fundamental, ¿no? Claro. Es decir, no en el tiempo que debiera ser, sino que no son 30 días, sino 60 y 90 en algunos casos. Así que bueno, presentado el tema, a nuestros invitados. Vamos a pasar a presentarlos. Vamos a empezar por Lucas Ávila Merino. Él es presidente de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos Universitarios. Lucas, gracias por estar acá. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación, y también, bueno, creo que amerita también poder seguir dando a conocer cuál es la situación actual de esta situación que tiene que ver en sí con las personas con discapacidad y con los profesionales y diferentes servicios de apoyos para las personas con discapacidad. Bien. También nos acompaña Estela Maris Villalba. Muchas gracias, Estela Maris, por estar aquí. Ella es fonoaudióloga. Fonoaudióloga de Aligüen, que es un espacio terapéutico integral. Es más largo el nombre, hemos puesto resumido, que trabaja con niños y adolescentes, ¿verdad? Así es. Bueno, y está también nuestra amiga, Emilce Moragues, que siempre nos acompaña cuando hablamos de discapacidad, porque tiene la capacidad de aportar claridad a estos temas, ¿no? Cuando andamos perdidos por el tema de discapacidad, siempre la invitamos a Emilce. Gracias por venir, Emilce. Es un placer, Susi, Carlos, a toda la audiencia y a todo el piso. Bueno, destacada periodista además, conocedora del tema de comunicación, así que bueno. ¿Estás en Radio Nacional, Emi? Sí, estamos ahí hasta hace poquito
trabajando el área de discapacidad y comunicación inclusiva y bueno, abriendo horizontes en esto de la comunicación con perspectiva de discapacidad, que entendemos que tiene que ser transversal y no solo abocada a espacios donde se crea que se habla solamente de discapacidad, y esto tiene que ver con una sociedad cada vez más inclusiva donde la temática no sea siempre apartada, sino que tenga que ver con todos los espacios donde la vida social sucede, ¿no? En cualquier momento la secuestramos y la traemos para Sama, me parece, Emilce. Debería ser ya un patrimonio de Sama. Gracias, Emi, por estar acá. Bueno, gracias por venir. Bueno, a ver, Lucas, dijiste algo. Vos sos un prestador, digamos, de servicios profesionales. ¿Comentaron la situación? Bueno, en realidad creo ser un humilde prestador creo que acompañar a las personas con discapacidad. Creo que hay que romper un poco con este romanticismo o esta benevolencia que por ahí se tiene con el tema de discapacidad. No tenemos que olvidarnos que son personas y de las cuales también sienten, anhelan, desean, y creo que eso es fabuloso, poder acompañar el deseo del otro. En segundo lugar, la verdad que la situación, somos más de, creo que de 500 profesionales que estamos implicados en la provincia con el tema de discapacidad. Hace días atrás aparece un comunicado de la Superintendencia de Salud, de la cual anuncia una demora de los pagos que se iban a ver efectivizados recién luego de la primera quincena del mes de septiembre, ¿sí? Como bien decían ustedes, las demoras de los pagos siempre es de 30, 60, 90, 120 días, ¿sí? de demoras, y en esto también hay una realidad que no es que se hace efectivo el pago de esos 3 meses, sino que uno entra en circuito, ¿no? Se va abonando un sueldo o un mes, ¿sí? Al aparecer este comunicado, las obras sociales también se expiden y comunican justamente de que iba a haber una demora en el pago, entonces ya se sumaba otra demora más, ¿sí? De la cual estamos hablando no solamente del atraso de los meses de mayo, en algunos casos de marzo, de abril, sino también de los meses de junio, ¿sí? Esto generó mucho revuelo, mucha preocupación, incertidumbre, ya que al tomar contacto con las diferentes prestaciones, se nos dice que, bueno, que no había una respuesta concreta, que ellos solamente lo que estaban haciendo era comunicarnos que iba a haber una demora porque Superintendencia se encontraba justamente demorado por la retención que estaba haciendo la AFIP de los montos a ser enviadas a las diferentes obras sociales. A lo cual, bueno, como bien decías vos, esto de se convoca una marcha los días 29, 30 y 31 en adelante a nivel nacional. Como provincia también nos unimos a este reclamo, lo cual nos pareció sumamente importante y necesario, porque bueno, la verdad que esta situación inflacionaria y situación económica y de recortes y con el deseo de estatizar lo que es la discapacidad también, es una situación que pone en vilo a todos los profesionales también. Entonces, ante esto, bueno, decidimos marchar, hacer escuchar nuestra voz, unir fuerzas, quizás aventurándonos a algo nuevo como profesionales. Hay profesionales, bueno, Estela tiene un poco más de experiencia, ¿no? Pero bueno, creo que a nivel nacional hemos hecho mucho silencio y hemos guardado mucho silencio durante mucho tiempo, y creo que era necesario poder movilizarnos para que esto se haga visible, ¿no? No estamos hablando de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad solamente, sino también hablamos de que se están vulnerando los derechos laborales de los profesionales, de los cuales están implicados y que con mucho esfuerzo y compromiso, ¿sí? Porque la mayoría somos monotributistas, ¿sí? Entonces, en esto, algo que también en su momento hablábamos con personal de ANSES, a nosotros no nos dicen, de AFIP, perdón, no nos dice la AFIP, bueno, a los 3 meses ustedes tienen que pagar el monotributo, no, es algo que hay que hacerlo constantemente. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja, al momento no hay respuestas concretas, ¿sí? Es muy doloroso ver en los grupos de prestadores que se va comentando, hoy depositó tal obra social, silencio, hasta el otro día, hoy depositó, o sea, tratando de llevar como un seguimiento, quién pudo cobrar, quién no, quién. Entonces es una situación muy delicada, ¿sí? Que estamos atravesando todas
los profesionales que estamos implicados, no solamente desde el área de acompañamiento terapéutico, fonoaudiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, todos docentes de apoyo, chicos, o sea, estamos hablando de profesionales que están de lunes a viernes acompañando a chicos en las diferentes instituciones. Entonces es una situación bastante intensa, si la podemos definir de esa manera. Estela. Bueno, yo quiero agregar algo que decía Lucas con respecto a esto de los prestadores. Voy a hablar desde mi lugar como prestadora de las obras sociales, de las prepagas, obra social de la provincia, acá de San Juan. Más que recorte tenemos que hablar de los ajustes que nosotros tanto decíamos en la movilización, ajuste en discapacidad, porque los ajustes que se hacen generalmente tienen que ver con esto, con el retraso que tienen en el pago en las obras sociales, el no reconocimiento cuando un médico, un neurólogo en este caso, cuando van los papás para hacer todo este trámite de las prestaciones, ellos ponen tantas sesiones de fonoaudiología, tantas sesiones de psicología, psicopedagogía y demás. Y al momento de realizar los papeles que se presentan en las prepagas y obras sociales, la obra social no considera eso. Entonces manda autorizaciones como, por ejemplo, 2 de fonoaudiología, 1 de psicología, claro. No respeta lo que dice el profesional, el médico idóneo. A lo mejor necesita el doble, claro. ¿no? Está prescripto, claro. Pero eso no se respeta. Entonces después empieza el problema de tener que hacer las cartas, solicitar a veces por medio de abogados que interpelen los papás. Es todo, la verdad, que un malestar que se va generando porque las prestaciones, se comienzan en el mes de febrero, ¿sí? O sea, la atención claro. a las personas, hasta diciembre. La presentación de papeles generalmente se hace en el mes de diciembre. Ellos todos nos dicen, hasta el 30 de diciembre tienen que presentar toda la documentación. Entonces estamos todos locos, los profesionales, los papás claro. también buscando claro. los papeles para llevárselos a ellos. Suponiendo que en el mes de enero y febrero eso ya va a estar autorizado para que comencemos con la atención. Cosa que no es así. Comenzamos con la atención en el mes de febrero o marzo y empiezan con que no está la autorización. Entonces empezamos, vayan ustedes a la prepaga, vayan a la obra social, reclamen. Y debido a eso es que después los pagos no se hacen como corresponden. Debe haber una sola prepaga que yo tengo conocimiento, que es la única que uno le presenta la facturación al inicio del mes y a los 15 o 20 días ellos hacen el depósito. Pero después el resto, nosotros mismos ya nos conocemos y decimos, empieza en mayo, junio la cadena de pagos. No debería ser así, no, seguro porque no. Nosotros las facturaciones se hacen mes a mes y los prestadores... No podemos decirle al que nos alquila el consultorio, espérame 3 meses que se arme la cadena de pago para poder pagarte. A la FIP tampoco, nosotros pagamos contadoras, nosotros pagamos la actualización en todos los cursos que hacemos y congresos. Eso viene de nuestro bolsillo y nos perfeccionamos justamente para atender a la persona con discapacidad. ¿Sí? ¿Esto venía sucediendo de antes o se agravó en los últimos meses? Se agravó desde el 2019, ya se agravó todo esto. Ajá. Yo recuerdo en una época, en algún momento de mi vida de estudiante, me tocó trabajar en lo que por aquel entonces era la Asociación de Fonoaudiólogos, sí. Que bueno, justamente cuando yo estaba allí salió la ley y se crea el Colegio de Fonoaudiólogos, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquellos años, fines de los 80, te diré, se crea la Intergremial de la Salud, ¿no? Donde estaban todas las asociaciones profesionales vinculadas a la salud y salían a marchar y eran marchas muy importantes, ¿no? Porque también se dio una situación parecida a esta, sí. de mucha demora en los pagos. Desgraciadamente, esto no es nuevo, es algo que se viene arrastrando. Claro, pero se agravó, en el 2019 tiene que haber sido lo último, después el 2020 vivimos la pandemia, el 2021 no hubo casi aumentos y recién este año eran pequeños. Lo que pasa es que nosotros, si vamos a ver lo que está sucediendo en general en el país con respecto a la inflación, lo que nos están a nosotros abonando es mínimo. Claro. Y teniendo en cuenta este retraso. Yo estoy trabajando con una prepaga que desde el mes de marzo que no está abonando. Entonces tenemos que estar nosotros pidiendo. Y es como el juego del gran bonete porque dice, bueno, vayan a la superintendencia nos dice que reclamemos directamente a la prepaga. Y así, que los papás vayan y reclamen, que pongan entonces un abogado. Es desgastante porque entonces nosotros no hacemos el trabajo que corresponde, que es el terapéutico, ¿sí? Y abocarnos nada más que a eso. Y en esto, perdón, sin contar los casos que están judicializados. O sea, que eso también lleva un trabajo extra de informes mensuales, de esperar a que la prestación haga el depósito pertinente, los tiempos de la justicia, a que apruebe un recurso. O sea, sumado a lo que cuenta Estela, es como cada vez más uno se va repensando, ¿no? El lugar desde dónde trabajar, cómo hacer y qué hacer.
Emi, ¿en qué le afecta a una persona con discapacidad que necesita recibir una asistencia, una terapia, el hecho de que su terapeuta no pueda estar dentro de lo profesional, ¿no? Trabajan y hacen lo mejor posible, pero no tiene la tranquilidad ese terapeuta para poder atender como debería ser a una persona que tiene discapacidad? ¿Lo sufre la persona con discapacidad? Bueno, yo escuchando a mis antecesores, la verdad es que me han visto asentir con la cabeza todos los testimonios, porque no son cosas que suceden desde hoy, y vos me preguntás y todos nos preguntamos en qué nos afecta, y es directamente en la calidad de vida. En la calidad de vida del profesional, que es el profesional que pone de su tiempo, de su esfuerzo, de su conocimiento, y la nuestra. Entendamos que la persona que convive con una discapacidad necesita de atención permanente. Permanente. Los chicos decían, Lucas recién hablaba de los casos judicializados y los tiempos de la justicia. Pensemos en un niño que hace poco tiempo, un niño, una infancia, una niña, que hace poco tiempo tiene su diagnóstico. Los papás están un poco más que desesperados, sí, porque esa persona reciba la atención pertinente, porque, hablando coloquialmente, somos esponjas cuando somos chiquitos. ¿Sí? Claro. ¿Y qué pasa si durante un año, por ejemplo, un niño no puede ir al colegio porque la DAI no recibe su pago por el trabajo? Claro. ¿Verdad? Y estas cosas, lo decíamos recién, no son nuevas, y juega todavía lo que tantas veces hemos repetido acá, pero que evidentemente es necesarísimo seguir repitiendo, que es el paradigma social de la discapacidad. Claro. Lo decía Lucas al comienzo de la nota, y yo lo agradezco: no somos la discapacidad, somos personas con el derecho pleno o no, y esto es lo que nos estamos cuestionando hoy, de ser parte de una sociedad, y recibir nuestras terapias nos garantiza seguro inserción plena en la sociedad. Y no olvidemos que esto ha venido a tener relevancia en un año donde, en el mes de mayo, justamente mes desde el cual los profesionales no cobran, tuvimos las audiencias públicas para la modificación de una ley de discapacidad que por primera vez nos dio el lugar a las propias personas con discapacidad o a nuestros acompañantes, sean profesionales, sea familia, etcétera, de decir en qué estamos fallando, qué se puede cambiar, qué se puede mejorar. Más allá de eso, el vínculo que se crea entre la persona con discapacidad y el terapeuta, sea cual sea la especialidad, me imagino yo que debe ser un vínculo muy terminamos fuerte, siendo familia. ¿no? Exacto. Terminamos siendo después de tantos años. Entonces le afecta al paciente, le afecta a la familia y le afecta al profesional. Y un poco en esta romantización de la que hablaba Lucas al principio, desde su postura, ¿no? Son tan buenos, son excelentes, porque eligen trabajar con estas personas que tienen tanta necesidad. ¿Y su necesidad? Claro, claro. Eso no da derecho a que no cobren. Exactamente. Porque todos podemos hacer las cosas con mucha vocación, pero hay que cobrar. Si te parece, Susana, tenemos unas plaquitas que ha preparado la gente de edición también, donde vamos a ver, digamos, no el recorte, sino los ajustes. En este petitorio que se va a presentar, nos van a contar este petitorio, no sé si es que se presenta hoy o en estos días. A ver, que las pensiones no contributivas estén acordes a la inflación, ¿no? Ese es uno. Si pasamos a la segunda plaquita, básicamente como ideas centrales, hay ajuste en discapacidad, dice este petitorio, cuando las obras sociales, las prepagas PAMI y el programa Incluir Salud no autorizan prestaciones indicadas por médicos tratantes, que es lo que decía Estela. Es decir, bien. ¿Por qué la obra social dispone cortar algo ya prescripto por un médico? Que se transparente la coparticipación federal de recursos en discapacidad, como uno de los puntos también principales de este petitorio. ¿Hay distritos más beneficiados que otros? ¿Es así? En el tema de subsidios y demás para discapacidad. No sé si más beneficiado. Lo que sí hoy en día está muy en vilo es el tema de la escasez de dólar, que está impidiendo que ingresen recursos para personas con discapacidad motriz. Entonces, esa es una de las dificultades, y también otra de las cuestiones que tiene que ver específicamente con los recursos para personas que necesitan o se alimentan bajo una sonda gástrica. O sea, es algo que también está afectando un montón. Tan básico como eso, ¿no? El derecho al alimento. En el punto 4, fíjate que acá este es importante, que se adecue o adecue el valor nomenclador de horas sociales. Creo que esto es un reclamo fuerte
de obras sociales provinciales respecto del nomenclador nacional. No lo respeta la obra social provincia, es una de ellas. En dos donde no, y DAMSO. DAMSO tampoco. DAMSO tampoco. No respeta el nomenclador nacional. ¿Sí? No respeta, es decir, no abona el monto. No vale lo mismo. Exactamente. Claro, no vale lo mismo. No vale lo mismo. No olvidemos, que acá entra también en juego muchísimo que la ley todavía vigente, Ley Nacional de Discapacidad, es una ley a la que no todas las provincias adhieren y bueno, San Juan es el caso, uno de los pocos casos donde la provincia no adhiere a la Ley Nacional de Discapacidad y cuántas fichitas de dominó caen detrás de eso, lamentablemente en perjuicio de las personas con discapacidad y del colectivo de profesionales que nos acompañan. Bien. Seguro. Bueno, había otras plaquitas más, hubo ahí un creo que cortecito. había una más, pero la última como idea central, el tema de las profesiones. Agregar al nomenclador profesionales acompañantes terapéuticos, equinoterapia, hidroterapia, que hoy forman parte del nuevo modelo social en discapacidad que está en la sociedad. Eso iba a agregar también con respecto hasta el ajuste que había, se hablaba de esto, ¿sí? Porque ellos no están incluidos. Entonces sí indican una terapia como esa, equinoterapia, que sabemos que hace tan bien, igual que hidroterapia, los padres son los que tienen que pagar de manera particular esos tratamientos, no están contemplados tampoco. Y bueno, lo mismo pasa con nosotros acompañantes terapéuticos, que es un peregrinar de las familias, que entramos en los que serían los pagos directos de las prestaciones, o a veces le dicen a la familia, es una excepción que estamos haciendo de la obra social para poder cubrir la prestación de acompañamiento terapéutico. Pero bueno, es algo que es como que también la familia la ponen en un lugar de que, bueno, te lo damos, pero no es algo que te estarías mereciendo o como que no lo necesita, o también esto de las audiencias que se están haciendo a los profesionales o los petitorios que de las mismas prestaciones hacen, de llamarlos, convocarlos, por qué tantas sesiones o por qué, cuando en realidad, como decía Estela, es un pedido que viene de una prescripción médica de justamente un médico de cabecera, un médico que tiene idea, conocimiento en la temática, pero bueno. Lo decíamos antes de empezar el programa, ¿no? A las obras sociales les llevó un tiempo entender que era más barato, y lo vamos a poner en esos términos, de ser más barato, darle el remedio para la presión arterial gratis a una persona que después atenderle si tiene una ACV, ¿no? Que lo tiene que operar, o si tiene un infarto y le tienen que poner stent y demás, ¿no? Les llevó un tiempo a las obras sociales entender que aunque sea por economía, convenía entregar esos medicamentos gratis o los medicamentos para una persona con diabetes, ¿no? Esperemos que este no sea el caso, o sea, que se advierta rápidamente que aunque sea por hacer números, les conviene más tener, como decíamos recién, este tema de la calidad de vida. Así es. Es que eso es el punto central, me parece, porque lamentablemente si hay para poner ejemplos son un montón, y no puede ser que, por ejemplo, una persona como yo, me voy a poner ejemplo porque me parece que es la mejor manera de que quede claro, hablar de nuestros casos, tengas que esperar para que la obra social te entregue la silla de ruedas con la que vos haces tu vida cotidiana, sea que tenés la posibilidad de caminar o de no hacerlo, y te digan, ok, para que te entreguemos la nueva nos tenés que dar la que tenés. Y esperar 8, 9 meses, que eso fue lo que yo esperé. ¿Qué? Es un despropósito. Claro. Digo, y ahí, un poco lo decía Lucas recién, entra a jugar los papás que se ponen la capa de superhéroe y tienen que salir o el papá que se cansa y dice, hago el super esfuerzo y lo termino pagando. Claro. Que es algo que no debería pasar si tenemos una cobertura social, ¿verdad? Claro, seguro, que la pagaste religiosamente y cuántos afiliados más, ¿no? O sea, porque si justamente una obra social tiene una característica de solidaridad es esa, ¿no? O sea, todos aportamos y la usamos en el momento que nos hace falta. Y que a veces es tan difícil, porque por ahí uno dice, tengo tal prestación, ¿y por qué no te cambias a una mejor? Porque no nos recibe. Claro. Por esto que vos decías, Susi, recién nos ven todavía como, pero está enfermo. Sale más caro. Sale más caro cubrirle la medicación, los transportes, los profesionales todos los meses. Entonces queda la familia, como se dice, como bola sin manija de hacia dónde se corre y lamentablemente yendo a ver qué asesoría puedes llegar a tener, y la asesoría nunca es la misma de un lado que del otro, entonces es una información que no concuerda una con otra. Bien, a partir de este petitorio, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Qué sigue de aquí para adelante? Para adelante,
Esta es una cajita de Pandora, creo. O sea, ¿qué va a pasar? La verdad que es una pregunta que todavía nosotros ni siquiera creo que tenemos la respuesta de qué es lo que está pasando, porque todavía no tenemos respuestas concretas en cuanto a pagos. Esto de pensar de que todavía hay que seguir esperando o seguir abriendo el home banking para ver qué se depositó, qué no, qué pagos. Y esto de volver a sentarse y revisar con el home banking a ver cuándo fue la última vez que depositaron, cuánto fue el monto, perdón. O sea, se va mercantilizando de una manera, algo que no debiera ser en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una necesidad y es un pedido, bueno, el día sábado que fue una marcha bastante convocada, donde hubieron varios profesionales, familias, que es lo que por ahí se pedía en esto, que acompañaran, porque, bueno, la realidad es que es un compromiso de todos y es una lucha de todos, de todas las partes. Y por ahí también está bueno aclarar de que no es solamente, bueno, te depositaron, te están pagando. No, o sea, nos están depositando y nos están abonando tiempos atrasados donde hay una devaluación inmensa, que ya no te alcanza para lo que te alcanzaba hace 5 meses. Totalmente. Claro. Entonces, como vos decías recién, tenemos la vocación, creo que la llevamos impregnada y por eso seguimos adelante. Pero bueno, lamentablemente de vocación no podemos vivir los profesionales, necesitamos que esto se pueda dar una solución pronta. No es, y algo que ese speech que salieron en todos los medios a decir, bueno, ya se está regularizando el pago, no se ha suspendido ningún tipo, no ha habido recortes. No, sí hay recortes, los pagos no se están haciendo efectivos y esto es algo que preocupa a todo el colectivo de discapacidad, por eso es una movilización a nivel nacional y por algo creo que hoy estamos sentados acá y agradecemos muchísimo que eso se pueda visibilizar y poder seguir hablando porque ni los papás ni los profesionales, si ya de por sí, y como bien decía Milce, ya el Estado demora los pagos en lo que es incluir salud y todas las prestaciones que corresponden al Estado, si esto pasa a ser estatizado, esto se va a perder, ¿sí? O sea, pasamos a ser más precarizados de lo que ya ¿La provincia ha hecho alguna seña, algo por lo menos? Nosotros, una de las movilizaciones que se realizaron, estuvimos en la Casa de Gobierno, fuimos atendidos por el señor Luis Ruedas, uno de los secretarios de la Gobernación. Les acercamos un petitorio en donde, bueno, se pudiesen movilizar y respuestas concretas al respecto hacia quienes hacíamos el reclamo, que éramos todos los profesionales de todos los tipos de servicios de apoyo, no hubo, ¿sí? Lo único que fue un comunicado que salió en la página oficial de gobierno, que el gobernador había tomado contacto con Daniel López, representante de la superintendencia, en el cual, bueno, había hecho manifiesto esto, que no había recortes en los pagos. A lo cual, eso y el seguir participando de la tapita de gaseosa es más o menos. Exactamente. Estela, en el caso tuyo, trabajás, digamos, con obras sociales, prepagas y también forma particular, digamos. También, exactamente, sí. Y la semana pasada, bueno, habíamos decidido, un grupo de personas, esto que hacíamos, hablamos con los papás, les pedimos que nos acompañaran en las marchas, porque les decíamos que esto no es solamente nosotros, sino debíamos suspender los tratamientos. No queríamos llegar a ese punto, le explicamos cuál era la situación que se estaba viviendo, y bueno, algunos lo entendieron, otros dijeron que iban a empezar a hablar con abogados. El tema esto de judicializarlo es, hay padres, yo tuve un caso hace algunos años atrás, donde tenía una obra social que pertenecía a los docentes y nacional, y resulta que cuando yo le dije esto de que pasaba casi, eran 9 meses y no hacían el pago correspondiente, entonces le pedí que ellos también fueran. ¿Y qué pasó? Cuando le dije esto de ir a un abogado, dijo, no, Estela, la verdad que es un cansancio hacer esto, estar con los papeles, no, prefiero pagarlo particular. Esa señora que continúa con su hijo porque tiene un autismo de alto funcionamiento, pero es un chico que necesita terapia de todos lados, con su edad correspondiente, ella, de su bolsillo, está pagando el tratamiento del que no debería ser así. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, para ir cerrando, Emi, desde la comunicación, vos que también venís de ese palo de la comunicación, ¿cómo ayudamos? Visibilizando y acompañando y dando el espacio, como les decía un poquito al principio, que lo agradezco siempre, somos de la familia de la comunicación con SAMA en particular y con toda la universidad, sabiendo que la discapacidad no es un tema del que hablar hoy, porque los profesionales se levantaron, porque esta es una lucha que viene de hace un montón de años,
ni un 3 de diciembre por ser el Día Internacional. Creo que la comunicación necesita ser transversal en temáticas de discapacidad y en una comunicación con perspectiva de discapacidad que haga que sea también una política pública de comunicación la discapacidad. Bien. Bueno, esperamos haber contribuido a esta visibilización, como vos decís. Sama siempre disponible para ustedes cuando quieran. Ojalá que no tengan que volver. Ojalá que no tengan que volver, que se vamos a hablar de lo que corten los plazos. Que hablemos de otras cosas, exactamente, ¿no? Que podamos hablar de otras cosas. De nuestros trabajos, de lo bien que... Seguro. Que en parte estaría muy bueno, pero bueno. Ojalá que sea así. Muy bien, gracias Lucas, gracias Estela. Emilce, muchas gracias. Muchas gracias siempre. Bueno, la verdad que hoy ha sido un programa como de barricada, diría yo. A veces hay que hacer estos programas de barricada. Si no lo hacemos desde la universidad, ¿de dónde lo vamos a hacer? Seguro. ¿No? Bueno, la idea es poner en contacto lo que pasa, lo que sucede en nuestra sociedad con nuestros temas, como lo hacemos lunes a lunes. Bueno, y será hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos. Hasta luego.